acuerdo a las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos preocuparnos en agradar al Señor. A veces estamos muy atentos y afanados en que Dios nos bendiga, que Dios haga esto, aquello con nosotros. Cuando estamos enfermos queremos que Dios venga corriendo, nos sane. Cuando tenemos una dificultad queremos que el Señor pues esté obrando. Hasta queremos apurar a Dios porque necesitamos de Él. Y eso no está mal, porque Dios es de todos. La Biblia dice que Dios es Dios de toda carne. Nadie puede decir, no, Dios es mío nada más. Yo soy de este lugar, yo soy de aquel, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, Dios es mío. Dios es Dios de toda carne, declara la palabra. Y todo el que pueda postrarse delante del Señor y llamarlo, que lo haga. Pero toda persona debe ser instruida en la palabra, debe ser ordenada en la palabra y saber de que Dios quiere que nosotros, que le necesitamos tanto que lo llamamos, que tanto que le pedimos, evaluemos nuestra vida y nos demos cuenta si estamos agradándole a Él. ¿Verdaderamente estoy yo agradando a Dios? ¿Estoy yo agradando al Señor? Todo don que tenemos nos los ha dado Dios y Él quiere darnos delicias para siempre. En gratitud por todo lo que Él hace por nosotros, ¿qué podemos hacer para agradarlo? Dios me ha dado el sol, Dios me ha dado el aire, Dios me ha dado la vida, Dios me ha levantado de una enfermedad, Dios me ha restaurado, Dios me ha salvado. Ahora, lo importante es que yo me detenga un momento y medite, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Qué estoy yo haciendo para agradar al Señor? ¿Verdaderamente lo estoy agradando con mi forma de ser, con mi forma de actuar? ¿Estoy yo agradando al Señor con lo que soy, con mi vida? Debemos saber, hermanos, esto. Dice la Biblia, la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 6, nos habla a nosotros de una enseñanza muy linda y verdadera y nos dice que Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y procedió a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Fue humillado hasta lo sumo, lo entregó todo. Todo, absolutamente todo lo entregó el Señor. Dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte, hermano? Muerte de cruz. Ahora, ¿qué estoy yo haciendo hoy? ¿Mi vida, la vida que llevo, está agradando al Señor? Le diré, hermanos, que encontrar un regalo que le agrade a Dios puede parecernos todo un desafío. Pero afortunadamente, la Biblia nos dice no solo lo que Dios odia, tal como nos damos cuenta en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, sino también que nos habla la palabra acerca de lo que a Dios le complace. Y lo mejor de todo es que lo que complace a Dios también nos hará lo más felices y satisfechos a nosotros. O sea, vivir una vida agradando a Dios o nosotros preocuparnos por agradar al Señor, eso se revierte en beneficio para nosotros mismos. Finalmente, amados, estaremos realizados cuando cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros siempre. Y yo quiero mencionar algunas cosas que debemos tomar en cuenta para agradar a Dios. Número 1, tener fe en Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo yo voy a demostrar que tengo fe? De muchas maneras. Pero el que busca a Dios, sabiendo de que Dios bendice a quienes le buscan, lo buscan con entrega. Por eso yo no puedo poner en juego mi fe, no importa lo que pase a mi alrededor, lo que diga la gente, lo que diga el vecino, lo que diga el amigo. Mi fe tiene que estar puesta y va a estar puesta en el Señor, y nada ni nadie va a hacer que mi fe mengue. Yo voy todo lo contrario, a apegarme cada día más y más a Dios. Mi amigo, mi hermano, si usted no tiene fe, usted no está agradando al Señor. Es imposible. Usted puede ser pobre, no haber estudiado, no tener un peso en el bolsillo, pero si tiene fe, agrada a Dios. Usted puede ser blanco, negro, de cualquier lugar, de cualquier nacionalidad, pero si tiene fe, agrada a Dios. Ahora, tú puedes tener mucho dinero, pero si no tiene fe, no le agradas. Tú puedes tener muchos títulos universitarios, pero si no tienes fe, no agradas al Señor. Y este pasaje identifica la fe, creencia en Dios y creer que Él hará lo que Él ha dicho para aquellos que confían en Él. Hermano, esto es un prerequisito para agradar a Dios, la fe. También nos da un ejemplo de esta clase de fe. Enoc, versículo 5, dice: Enoc vivió en un mundo cada vez más perverso antes del diluvio, pero él no se dejó arrastrar por la maldad de ellos. En lugar de esto, caminó con Dios y agradó a Dios. Génesis capítulo 5, verso 24. Usted puede ver también en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc no solo creyó en el Dios creador, él creyó que Dios volvería. Usted puede buscar en Judas 14, verso 15. E hizo todo bien. Él no sabía que los hechos impíos traerían malos resultados y debían ser reemplazados por buenas acciones, caminando en los caminos de Dios para que este mundo pudiera experimentar paz verdadera y gozo. El problema de muchos de nosotros es que cuando pasa algo, que cuando vemos que una persona de renombre comete un error, entonces nuestra fe mengua. Y no, hermano, no importa que caiga quien caiga, nuestra fe tiene que estar alineada y forjada siempre en Dios, siempre direccionada a Jehová de los ejércitos, creyendo en Él, en el nombre de Jesús, porque automáticamente nosotros perdemos la fe, dejamos de agradar a Dios. Dejamos de agradar a Dios. Porque también cuando creemos en Dios y creemos lo que Él dice, también le estamos agradando a Él. Número 2, ocuparse de lo espiritual. Ocuparnos de lo espiritual, del espíritu, agrada a Dios. Como cristiano, como persona que quiere agradar a Dios, yo no puedo vivir haciendo lo que dice la carne. ¿Qué dice la carne? No te congregues, no ores, no lee la Biblia, no perdone a tu hermano, busca conflicto con la gente, envidia, llénate de envidia, llénate de rencor. Todo eso dice la carne. No asistas a la iglesia, no asistas a la congregación, no le dedique tiempo a la oración. Todo eso dice la carne. Entonces, cuando hacemos todo eso que dice la carne, automáticamente nos estamos ocupando de la carne, mas no de lo espiritual. Y entonces estamos dejando de agradar al Señor. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted ve por qué no podemos ocuparnos de la carne. Y usted podría decir: pastor, entonces yo no voy a comer, yo no voy a dormir, yo no voy a descansar. No es eso. Tienes que darle descanso a tu cuerpo, tienes que dormir. Tienes que curar ese cuerpo que está enfermo. Pero lo que está apuntando la palabra aquí es a darle rienda suelta a los deseos de la carne que están en todos nosotros. En todos nosotros están los deseos de la carne, nuestra concupiscencia. Entonces, ¿qué dice el Señor? No te ocupes de los deseos de la carne. No te ocupes de los deseos de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte.
Ocúpate de lo espiritual. Y la Biblia contrasta dos clases de mente, la normal humana, la mente carnal, terrenal, y la mente guiada por el Espíritu de Dios, la mente espiritual. Por tanto, tener el Espíritu de Dios morando en nosotros y guiándonos es otro prerequisito para agradar a Dios. En Hechos 2, verso 38, el apóstol Pedro resumió, el proceso que Dios ha diseñado para que nosotros sigamos y recibamos su Espíritu. Arrepentirnos, bautizarnos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted puede profundizar en este proceso fundamental, hermano, sin duda alguna, a través de la palabra. Nosotros tenemos que fortalecernos en lo espiritual. Y antes del pasaje en Romanos 8, el apóstol Pablo explicó su propia experiencia con estas dos actitudes mentales tan desafiante como nos pueda parecer el proceso del cambio. En Romanos 7 deja claro que Jesucristo nos va a liberar y que como resultado del cambio nos convertimos en los amados hijos de Dios. Y esto complace a Dios. Sí, Jesús dijo que hay gozo en el cielo, amado hermano, por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, verso 7. A Dios le agrada agregar a alguien a su familia. Dios le complace que nos entregamos a Él. Número 3, tener temor a Dios. Salmo 147 nos habla de esta verdad. Touch my mind, my heart. Oh Lord, come to me this night. That I'm in need of you, Holy Spirit. Oh, I need you. I need you, Lord. Let your glory fall. Let your glory fall in this place. Oh, King of Kings and Lord of Lords, Prince of Peace, let your glory fall in this place. Because I need you. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, tener temor a Dios. Salmo 147, 11 dice, se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Salmo 147, versículo 11. Aquí, amados hermanos, Salmo 147 describe a Dios como aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y este pasaje alaba a Dios por su misericordia, su conocimiento, su poder para salvar al humilde. La Biblia nos dice que debemos temer a Dios porque es bueno que conozcamos o que reconozcamos acertadamente que Él es más poderoso que cualquier otra cosa. Y al reconocer esto, le demostramos un respeto profundo por Él. El temor apropiado y el respeto por Dios nos motivará a evitar el pecado. Éxodo 20:20 dice, nos recuerda que Dios nos va a hacer responsable de nuestras acciones. Temer a Dios nos permite confiar en Él y reverenciarlo, lo que puede aumentar nuestro amor por el Todopoderoso, Dios, ese Dios grande a quien le importamos tanto que puede inclinarse y liberar a un ser humano tan insignificante como nosotros.
También podemos decir estudiar y seguir el ejemplo de Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17, verso 5. Amados, durante una visión del futuro reino de Dios, conocida como la transfiguración, Dios les mostró a Pedro, Santiago y a Juan la preeminencia de Jesucristo. Jesús era realmente el Hijo de Dios y no hay nadie que lo haya complacido más. Debemos escucharlo y seguir su ejemplo. Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada, Juan 8:29. Por lo tanto, debemos estudiar los 4 evangelios para aprender cómo podemos también agradar a Dios. Por eso debemos estudiar, y cuando estudiamos los evangelios, conocer esos ejemplos de Cristo, pero no para nuestro propio, para demostrar que le conocemos, sino ponerlo en práctica. Y por último, obedecer a Dios. 1 Samuel 15:22 dice, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Entonces dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Y en este pasaje el profeta Samuel expresó el desarrollo de Dios con el primer rey de Israel, Saúl. Saúl había desobedecido la orden directa de Dios con la excusa de que el pueblo quería ofrecer lo que debía haber sido destruido según Dios. Pero Dios no quiere nuestros regalos físicos si hemos de quebrantar las leyes espirituales que Él nos ha dado. Nuevamente Dios no nos ordena obedecer solo porque es algo bueno para Él, sino porque es bueno para nosotros. Deuteronomio capítulo 10 versículo 13. Sus leyes y mandamientos son beneficios y como resultado de obedecerlos crecemos en carácter santo, justo, nos convertimos más y más como Él. El hecho de que obedecer a Dios es algo que le complace está expresado de varias formas en la Biblia. A Dios la rectitud le agrada. Él va a bendecir a aquellos que guarden mis días o todos sus días y caminen conmigo y caminen a mi lado y me sirvan y obedezcan mis mandamientos y escojan lo que yo quiero y también lo que os apartéis de fornicación y eviten quebrantar cualquiera de los mandamientos de Dios. Usted puede buscar esto en 1 Crónica 29:17, Isaías 56:4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados hermanos, debemos preocuparnos en agradar al Señor. No nos agrademos a nosotros. Vamos a analizar nuestra vida. Y vamos a analizar si verdaderamente, vamos a sacar la conclusión, si verdaderamente estamos o no estamos agradando a ese que nos llamó por soldado. Es de bendición para nosotros. Es de bendición para nuestra vida poder nosotros, valga la redundancia, obedecer al Señor. Dice la Biblia, amados hermanos, que debemos agradar a aquel que nos llamó por soldado. Debemos agradar, 2 Timoteo 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es bueno que meditemos hoy. ¿A quién estoy agradando yo? ¿Me estoy agradando a mí mismo? ¿Estoy yo dispuesto a padecer por la causa de Cristo? ¿Estoy yo dispuesto a obedecer al Señor? ¿Estoy yo dispuesto a obedecer sus mandamientos, su palabra? ¿Estoy yo dispuesto por el simple hecho de ser el Señor que me ordena hacer algo, hacerlo?
es muy importante que nosotros nos preocupemos en agradar al Señor. Él te llamó para su gloria y su honra. Él te llamó para bendecirte y Él te bendecirá cuando tú estés dispuesto a agradar a Dios. Hermano, vamos a agradar a Dios. No agrademos la carne, no nos agrademos nosotros, vamos a agradar a Dios. Vamos a esforzarnos en agradar al Señor, a evaluar nuestra vida, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos. Vamos a meditar en nuestros caminos. Basta de agradarnos a nosotros. Tenemos que agradar a aquel que nos llamó por soldado. Y tomemos en cuenta estos principios que hemos compartido un día como hoy. Número 1, dijimos, para agradar a Dios es necesario tener fe. Número 2, ocuparse de lo espiritual. En la parte número 1 está Hebreos 11:6. Ocuparse del espíritu, Romanos 8, versos 6 al 8. Tener temor a Dios, Salmo 147, verso 11. Estudiar y seguir el ejemplo de Cristo, Mateo 17, verso 5. Obedecerle a Él, Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22, hacer su voluntad, Hebreos capítulo 13, versículo 21. Meditemos un día como hoy, ¿cuál es la voluntad del Señor? Pero no empecemos a buscar voces ni sonidos, vamos a la palabra, porque en la palabra de Dios nosotros encontramos qué es lo que Dios quiere de nosotros. En la misma palabra de Dios encontramos todo lo que Dios exige para recibir de nosotros la ofrenda que traemos a Él y sentirse agradado. Un día como hoy yo te invito a que oremos al Señor, para que nos ayude Él a meditar en nuestros caminos, para que nos ayude el Señor a meditar en nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, y observemos si verdaderamente estamos agradándole a Él. Y si conforme a la palabra nos damos cuenta de que no es así, vengamos a los pies del Señor hoy. ¿A quién estás agradando? ¿Te estás agradando a ti? ¿Estás agradando tu carne? ¿Estás agradando a tu marido, a tu esposo, a tus hijos, ¿A quién estás agradando? Hay que agradar a Dios porque la salvación es Él que la da. No te va a salvar ni tu trabajo, ni tu hijo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu novia, ni tu novia. Por lo tanto, si alguna de esas cosas te están impidiendo agradar al Señor, es necesario que tomes acción. Si tu carne, tus deseos te están traicionando y no estás agradando a Dios, es necesario que reflexionemos un día como hoy y volvamos nuestro camino al Señor. Y entonces verdaderamente seamos bendecidos por Él. Señor, te damos gracias en este momento por tu amor y tu misericordia. Señor, te damos gracias por tu bondad. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres soberano. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre. Ayúdanos a entender, Dios mío. Con todo el corazón te pedimos que nos ayude a entender cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres. Que no caminemos, Señor, con nuestra mente llena de ideas que lejos de acercarnos a ti nos destruyen.